Bienvenidos a Laberintos. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud y su teoría sobre la personalidad. Para este psicólogo los instintos son los elementos básicos de la personalidad, las fuerzas motivadoras que impulsan y dirigen la conducta, son representaciones mentales de los estímulos internos como el hambre y esto llevan a la persona a realizar ciertas acciones. Por lo tanto, experimentamos cierta cantidad de tensión instintiva constantemente y de la misma manera constantemente debemos actuar para disminuirla, ya que son necesidades fisiológicas y no las podemos eludir, son motivaciones inaplazables que nos llevan a interactuar con el entorno. Clasificó los instintos y dijo que habían instintos de vida, que son un impulso que asegura la supervivencia del individuo y de la especie, mediante la satisfacción de las necesidades de alimento, agua, aire y sexo. La energía de la mente o la energía psíquica se manifiesta y la llamó libido, es la energía que emanan los instintos de vida, que impulsan a una persona a conductas y pensamientos placenteros. También explicó la catexia, que consiste en una inversión de energía psíquica en un objeto o persona. Por ejemplo, si te agrada un compañero, eso quiere decir que tenemos libido catectizada en él. Y en este orden de ideas, tenemos el sentido contrario, el cual es el instinto de muerte, el impulso inconsciente orientado al deterioro, la destrucción y la agresión. Ligado a este está el impulso agresivo, que es la compulsión a destruir, conquistar y matar. Un buen ejemplo de instinto de muerte es tener vicios, por ejemplo, fumar cigarrillos significa que inconscientemente se desea morir. Y continuando con su teoría de la personalidad, la dividió en 3 niveles, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es lo que comúnmente se entiende de su significado, incluye las sensaciones y experiencias que tenemos en un momento dado y que nos damos cuenta, o que valga la redundancia, tenemos conciencia. Por ejemplo, usted está escuchando este video de una manera consciente. Para el psicoanálisis, el consciente es un aspecto muy limitado de la personalidad, ya que es muy pequeño. Freud equiparó la mente a un iceberg, el cual está 90% sumergido en el agua y solo la puntica se ve desde afuera. La percepción por debajo del umbral de la conciencia, la llamó percepción subliminal. Entonces dijo que el inconsciente es la mayor parte de la mente o de la personalidad, que es invisible, está debajo de la superficie y también es la parte más importante, y esto fue lo más enfatizado en toda su teoría. Advirtió que el inconsciente tenía vastas y oscuras profundidades, con instintos, deseos y anhelos que dirigen nuestro comportamiento, que allí se encuentra la principal fuerza motora de todas las conductas y que no podemos ver, ni mucho menos controlar. Pero entre el consciente y el inconsciente está el preconsciente, el cual lo definió como el almacén de los recuerdos, las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. Por ejemplo, en el presente no estamos pensando qué comimos ayer, quiénes son todos nuestros amigos, en qué colegio estudiamos cuando éramos niños, etc. Sin embargo, si nos preguntan sobre alguna de estas cuestiones, si tenemos ese conocimiento, sin embargo no en el presente o en la conciencia, sino en el preconsciente, listo para usarse, es un tema de a dónde dirigimos la atención, lo cual quiere decir que este segundo nivel de personalidad también está en nuestro control, en cierta medida, ya que somos humanos y no tenemos fiel copia de los recuerdos. Además, depende del nivel de emociones que tengamos de algo en particular para evocar un recuerdo de una manera exacta. Para hablar de la estructura de la personalidad, Freud definió el ello, que es el aspecto de la personalidad aliado a los instintos, como fuente de la energía psíquica y opera bajo el principio del placer. Este concepto corresponde a la idea del inconsciente, junto con el concepto de superyo, que son los imperativos morales de una persona. Sin embargo, el superyo también tiene una parte consciente, a diferencia del ello, que sí es enteramente inconsciente. Y finalmente está el yo, que es el principio de realidad, lo que nos hace sentir individuos y persona existente. Somos conscientes de ser yo, pero también está en la preconsciencia y en el inconsciente, en menor medida, respectivamente. Lo anterior se puede ver claramente en este gráfico. El yo, también conocido como ego, según Freud, es el aspecto racional de la personalidad que se encarga de controlar y dirigir los instintos, conforme al principio de realidad, que es la virtud del yo, que opera de modo que impone limitaciones adecuadas para la expresión de los instintos del ello.
Esto quiere decir que el yo es el que pone los pies sobre la tierra de la parte instintiva, la cual es inconsciente. El pensamiento infantil posee los procesos primarios de pensamiento, los cuales tratan de satisfacer los impulsos instintivos. Sin embargo, al crecer tenemos procesos secundarios de pensamiento, que ya son más maduros y que son racionales para poder lidiar con el mundo exterior y la sociedad. Por lo tanto, el principio de realidad se va desarrollando de esta manera. Como ya se mencionó, el superyo hace parte de todo el sistema moral de una persona, que adquirimos desde la niñez. Son ideas sobre el bien y el mal, sobre cómo van a ser los principios de la conciencia, cuáles son nuestras convicciones que nos llevan a actuar y a tomar decisiones de cierta forma. Esto depende igualmente de la cultura, de los valores que nos inculcaron, y es básicamente la interiorización de las normas y los valores de los padres y una sociedad. Además, en el superyo está otro concepto, que es el yo ideal, que es lo que aspiramos ser, las conductas morales idealizadas por las que lucha una persona en convertirse, es lo que sueña ser. Teniendo claro estos conceptos básicos, Freud habla de las enfermedades mentales, por ejemplo, el concepto de ansiedad como una amenaza contra el yo, ya que es un sentimiento de miedo y temor que no tiene causa evidente, ya que la ansiedad ante la realidad es un miedo a peligros tangibles, pero la ansiedad neurótica supone un conflicto entre ello, que recordemos que son los instintos y el yo, que opera bajo el principio de realidad. Y también habló de la ansiedad moral, que se refiere al conflicto entre ello o los instintos y el superyo o la moral. De manera que hasta ahora hemos expuesto cómo representó la mente de la persona y ahora cómo estas estructuras entran en conflicto y llevan a la persona a una entropía o a una enfermedad mental, en menor o en mayor medida. Las defensas contra las diferentes ansiedades son los mecanismos de defensa, los cuales son unas estrategias empleadas por parte del yo para defenderse de dichas ansiedades, que provocan conflictos en la vida diaria. Estos mecanismos de defensa son la represión, que implica la negación inconsciente de que existe algo que produce ansiedad. Está la negación, que conlleva igualmente a la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. Sin embargo, este mecanismo es más consciente. También está la formación reactiva, que implica expresar un impulso del ello que es contrario al que realmente mueve a la persona, es decir, la mente acude a comportarse completamente al contrario de su ansiedad, fingiendo que todo está bien. Entonces, algo que le da miedo puede decir que le gusta mucho y viceversa, algo que le gusta mucho puede decir que lo aborrece. Así, por ejemplo, los homofóbicos son en realidad homosexuales. También está el mecanismo de defensa de la proyección, que conlleva a atribuir un impulso perturbador a otra persona. Está la regresión, que implica retroceder a un periodo anterior de la vida menos frustrante y observar las conductas y características de esa época, en donde nos sentíamos más seguros. Es básicamente evadir el presente y fantasear e incluso comportarse fuera de la realidad presente, en ese intento de sentirse en la seguridad del pasado. Este mecanismo de defensa puede ser consciente o inconsciente, es decir, hacerse a propósito o espontáneamente. También está la racionalización, que consiste en reinterpretar la conducta para que resulte más aceptable y menos amenazadora. Esto quiere decir que la persona resignifica lo que está pasando y trata de buscarle razones, motivaciones lógicas, mirarlo desde otra perspectiva, de manera que este mecanismo es bastante adaptativo. También está el mecanismo de defensa llamado desplazamiento, que implica transferir los impulsos del ello, procedentes de un objeto amenazador o inevitable a otro, sustituyéndolo. En otras palabras, esto implica olvidar lo que realmente nos está produciendo ansiedad y pensar que es otra cosa la que nos afecta. Esto sucede porque para la mente es muy difícil procesar algo y utiliza este mecanismo de defensa para disminuir el dolor. Por ejemplo, una niña puede decir que una persona la violó y en realidad fue otra. Sin embargo, tiene el recuerdo distorsionado, ya que fue algo muy traumático. Y finalmente está el mecanismo de defensa de la sublimación, la cual conlleva a modificar o desplazar los impulsos del ello, dirigiendo la energía instintiva hacia conductas socialmente aceptables. Ejemplo, una persona que tiene ataques de ira y que es muy impulsiva, se le sugiere que canalice toda esa energía y rabia en un deporte de alto impacto, para de esta manera lograr sublimar la libido negativa y tramitarla para que le deje de hacer daño y a los demás. Como podemos escuchar, hay mecanismos de defensa que distorsionan la realidad. Hay otros que hablan de autosuperación y en general las personas realizamos estos procesos constantemente de forma sutil o tal vez a mayor escala.
pero básicamente son inherentes a la psique humana. Freud pensaba que todas las conductas son defensivas, pero que no todos empleamos las mismas defensas de igual manera, que no tenemos los mismos impulsos, que no tenemos la misma naturaleza, que no somos universales, que somos muy relativos, diferentes entre sí. Entonces su teoría de la estructura de la personalidad, en general cumple la misma función para todos, sin embargo su contenido siempre va a variar de una persona a otra, porque tenemos experiencias particulares, forjadas por la experiencia, el contexto y por las decisiones que tomamos. Sus investigaciones lo hizo afirmar que, la neurosis de los adultos se forman en los primeros años de existencia, entendiendo neurosis como conflicto psíquico entre el yo, que es la parte consciente de la personalidad, y el ello, que son los instintos y los deseos inconscientes. Por lo tanto, para dar luces a cómo tratar una neurosis, Freud insistió en analizar la infancia de las personas, ya que allí se empieza a construir el inconsciente, desde muy temprana edad empieza a depositarse información ahí, y los instintos que nos hacen sufrir de forma que no controlamos, porque no nos damos cuenta al ser inconscientes, deberán ser analizados y reconciliados con el yo consciente. Por lo tanto, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, también teorizó sobre las etapas del desarrollo de la personalidad y las llamó etapas psicosexuales, las cuales son la oral, que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida, donde la boca es la zona principal de placer para la persona, donde succiona lo que le rodea y aquí domina el ello, la parte instintiva en ausencia de una conciencia racional. En esta etapa hay dos formas de comportarse, una es la conducta oral incorporativa, que es recibir y succionar tranquilamente los objetos y el pecho de la mamá, pero también está la conducta oral agresiva o sádica, que es morder o escupir. En segundo lugar, está la etapa anal, del primer año al tercer año de vida, donde el adiestramiento en el control de los esfínteres interfiere con la gratificación que se obtiene al defecar. Entonces aquí, debido a la realidad externa de tener que ir al baño y no depositar en cualquier parte, la persona debe apelar al autocontrol y esto requiere un esfuerzo, ya que toca aprender a esperar y aguantar. En tercer lugar está la etapa fálica, de los 4 a los 5 años, donde el infante posee fantasías incestuosas con sus padres. Esto sucede de una manera sutil e inconsciente y lo que él llamó para los niños el complejo de Edipo, que es enamorarse de la mamá y desear eliminar al papá, además de tener miedo a la castración de su pene, y para las niñas el complejo de Electra, que es enamorarse del papá y desear eliminar a la mamá. Además siente envidia por el pene, al no poseerlo, ya que los niños como seres sexuales se identifican con sus cuidadores y comienzan a sentir atracción, amor, pero también celos, lo cual conlleva ansiedad. Y luego está la etapa de latencia, que va de los 5 años a la pubertad, que es un periodo de sublimación de instinto sexual, ya que como vimos en la etapa anterior hay un conflicto sexual en el infante y ya para esta etapa, lo comienza a tramitar dirigiendo toda esa libido o energía psíquica a temas como estudiar, hacer deporte, hacer amigos, tener responsabilidades, aprender cosas, explorar la sociedad. Y luego está la etapa genital, que es de la adolescencia a la edad adulta, donde se desarrolla la identidad de los papeles sexuales y relaciones sociales como adultos. Esta es una explicación general de las etapas. Sin embargo, Freud añadió que existe la fijación, un estado en el cual una parte de la libido permanece invertida en una de las etapas psicosexuales, debido a una frustración o a una gratificación excesiva. Lo saludable es vivir cada etapa en equilibrio, sin dejar de vivirla y sin identificarse demasiado con ella, porque en el momento que exista una fijación, entonces hablamos de una neurosis, y es que en cada etapa se debe estimular y superar diferentes zonas erógenas del cuerpo, como ya se mencionó en orden, la boca, el ano y los genitales. Los adultos que quedan atrapados o fijados en la etapa oral disfrutan y se preocupan excesivamente por actividades orales, como comer, beber, fumar y besar. Continuando, una inversión de libido en la etapa anal conlleva al individuo a no saber compartir ni cosas materiales, ni su tiempo con los demás. Por otro lado, los que tienen fijación por la etapa fálica tienen conflictos con el sexo opuesto o con su mismo sexo. Cuando no se resuelven bien las actitudes de esta etapa puede provocar que persistan algunas formas de ansiedad ante la castración y la envidia al pene, y la personalidad de fijación fálica presenta un fuerte narcisismo.
esto se refiere a personas que no piensan en los demás, sino que se enamoran de sí mismas y tienen dificultad para establecer relaciones maduras y honestas, además necesitan constantemente reconocimiento, valoración de sus cualidades únicas y atractivas, tienden a sentirse inferiores e insuficientes, por lo tanto son vanidosos en general y en los hombres se presenta una característica impetuosa y en las mujeres una necesidad de abrumar a los hombres y conquistarlos. Estas fijaciones sobre conflictos no resueltos en la infancia es lo que pretendía solucionar el psicoanálisis con la terapia a las personas, para revisar el inconsciente y todas sus motivaciones, para poder sanar todos estos aprendizajes inconclusos, traumas y aspectos a mejorar, para de esta manera reconciliar el inconsciente con el consciente, a través de diversas técnicas como la asociación libre, que consiste en decir lo primero que se te viene a la cabeza, cuando te dicen una palabra y, como no hay tiempo de pensar, la respuesta es necesariamente inconsciente, ya que es espontánea y así podemos saber qué hay en ese profundo y oscuro baúl de conocimientos, ya que sin estas técnicas sería imposible, debido a que valga la redundancia del inconsciente no se es consciente. De igual manera se utilizaba el análisis de los sueños, porque se argumenta que cuando dormimos se duerme la conciencia y lo que soñamos son contenidos del inconsciente, que nos brindan información importante sobre nosotros. Sin embargo, Freud basaba todas sus interpretaciones en sus análisis de caso, en la parte sexual, ya que él insistía que eso era lo más importante para un humano y para entender su psicología. Todo el psicoanálisis, es decir, toda la teoría de Freud, se basó en la sexualidad y todo tenía que ver sobre esta, por lo cual fue altamente criticado. No obstante, demostró con numerosos y diversos análisis de caso que, realmente las personas se superaban, siguiendo toda esta lógica. Además logró ejemplificar todo lo que postuló sobre la personalidad. No abordar la naturaleza humana de forma holista, sino desde la perspectiva netamente psicosexual, es insuficiente para muchos. Sobre la naturaleza humana, Freud no presentaba una imagen positiva, ni optimista de esta, por el contrario, decía que cada persona es como un oscuro sótano lleno de conflictos, en el cual ruge sin cesar una batalla encarnizada, y describía a los humanos con palabras pesimistas, como seres condenados a luchar contra sus fuerzas internas, en una guerra que casi siempre estamos destinados a perder, ya que estamos condenados a la ansiedad, a la frustración, a los impulsos, a las tensiones y a los conflictos permanentes, y que en todo momento debemos defendernos contra las fuerzas del ello, que siempre están listas para derrumbarnos. Además, tenía una visión muy determinista sobre la personalidad, ya que según él un adulto está condenado a lo que le pasó en sus primeros 5 años de vida. Sin embargo, también ofrecía la esperanza, mediante el psicoanálisis, para desarrollar las capacidades, para ejercer mejor libre albedrío y asumir las responsabilidades de nuestras decisiones, resignificando el pasado. Él creía en el poder del proceso de la catarsis, el cual es expresar las emociones con el propósito de que, como se espera, el hecho de que nos escuche otra persona disminuye los síntomas perturbadores, es básicamente desahogarse. Igualmente creía en el poder de la resistencia, que es cuando la persona bloquea los recuerdos dolorosos y se niega a revelarlos. Pero también investigó algo intermedio llamado lapsus o acto fallido, que según él parece ser un olvido normal o un error casual, pero que en realidad refleja motivos o ansiedades inconscientes. Por ejemplo, cuando llamamos a una persona con otro nombre, aunque si sabemos cómo se llama inmediatamente nos corregimos solos. Freud explicó que no son cosas al azar, sino que poseen profundidad y son motivo de análisis en terapia. Y para concluir, Sigmund Freud es considerado uno de los psicólogos más importantes de la historia, por sus aportes sobre la estructura de la personalidad, aunque también ha sido muy cuestionado por dar excesiva importancia a la sexualidad, hasta el punto de parecer una obsesión particular de él. De cualquier manera, él puso las bases para la evolución de la psicología de una forma revolucionaria, con una postura sobre el inconsciente totalmente nueva, y después de él, la manera en cómo vemos la mente y se estudia la psicología nunca volvió a ser igual. Muchas gracias, y si te gusta este contenido, por favor suscríbete.